Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Yo soy Héctor Muñoz y le doy la más cordial bienvenida a una edición más de su programa Acontecer. Saludo con mucho gusto al auditorio que nos sintoniza en los 18 municipios del estado, desde Choix hasta Escuinapa. Hoy vamos a tener el gusto de platicar aquí con un gran amigo, el licenciado Carlos Noé Cota. Él es analista político. Ahorita vamos a leer una breve semblanza de su currículum y vamos a platicar acerca de la transición de gobierno y elecciones rumbo al 2018. Antes de pasar con nuestro invitado, déjenme comentarles acerca de la revista Gente. La revista Gente es una revista de circulación estatal que trae diversas secciones y contenidos, entre de sociedad, política, cultura, historia, gastronomía y moda. Es una revista muy completa que usted la puede adquirir en el www.gentesinaloa.com. Antes de pasar con nuestro invitado, vamos a ir a un corte. No se vaya, quédese con nosotros. En un minuto regresamos. Continuamos con su programa Acontecer. Le recuerdo al auditorio que usted nos puede sintonizar en el canal 2 en Mochis, en el canal 7 en Mazatlán, en el canal 3 en Culiacán. También en el sur del estado de Sonora, de Obregón hasta Ahome. Usted también nos puede sintonizar desde todo el mundo, a través del www.tvpacifico.com.mx. Le recuerdo, desde el sitio de internet, desde su teléfono móvil, desde una televisión inteligente, teclee www.tvpacifico.com.mx y nos puede ver en línea. También nos puede ver en el canal 221 de Megacable. Canal 221, sistema Megacable en todo el estado. Sus comentarios a mi Twitter en @jHectorMuñoz o a mi Facebook Héctor Muñoz. Como les comentaba hace unos instantes, hoy nos acompaña aquí un gran amigo. Él es el licenciado Carlos Noé Cota. Él es analista político. Me voy a permitir leer aquí una breve semblanza de Carlos Noé Cota. Carlos Noé Cota, él es licenciado en Economía, ha sido coordinador de vinculación política de la Dirección de Gobierno del Estado de Sinaloa. Bien, bueno, pues ha tenido varios cargos, ha sido secretario de la Presidencia del Ayuntamiento de Ahome, se ha dedicado al giro empresarial, fue director general del INVIES, fue asesor del gobernador Renato Vega Alvarado, ha sido y es columnista de diferentes medios de comunicación. También se desempeñó como subdelegado de pesca en la zona sur del estado de Sonora. Fue secretario particular de don Alfonso G. Calderón y recaudador de rentas en la zona norte del estado de Sinaloa. Bien, pues esta es una breve semblanza del licenciado en Economía Carlos Noé Cota. Carlos Noé Cota, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, doctor. Primeramente, pues agradecerte la oportunidad que nos brindas y sobre todo en tu magnífico programa y sobre todo un saludo para todo el televidente que es parte de este tipo de relación y de comunicación. Bien, pues Carlos Noé, vamos a calentar motores precisamente. Bueno, hace días le comento al auditorio, platicamos Carlos Noé y yo acerca, pues nos apasiona el tema de la política. Y le decía yo a Carlos Noé, Carlos, sería bueno, vamos a la televisión para hablar un poco de cómo ves los escenarios. En fin, pues aquí estamos ya sentados. Te agradecerte, Carlos. Gracias. En fin, ¿cómo ves, Carlos, el escenario nacional aquí en México? Complicado, doctor, porque yo me preguntaría qué está pasando en México, donde hay una lucha ahorita, una guerra, sobre todo por el poder, por la economía, por el agua, por la misma situación, por ejemplo, en el caso del mismo narcotráfico, de inseguridad pública. Entonces, con problemas que trae ahorita el actual presidente de la República, Peña Nieto, con cuestionamientos muy fuertes por lo de la Casa Blanca, que pidió hasta perdón y que la misma sociedad dice, pues no te vamos a dar un perdón que no te mereces por el simple hecho porque nos engañaste.
cuando en otros países se sanciona. Y sobre todo, por ejemplo, tienes el problema ahorita de la reforma educativa, donde traes problemas en Michoacán, en Oaxaca, en Chiapas, la coordinadora. En Guerrero, en la coordinadora de la CENTE. Entonces, donde los mismos empresarios ya ahorita están cuestionando también al mismo gobierno, que llegaron al punto de decir, no pagamos impuestos, aunque se hayan hecho para atrás, pero al final de cuentas, digo, son situaciones que están generando un malestar ciudadano, que tú te preguntas qué está pasando en México, qué está pasando con el gobierno, qué está pasando con la misma sociedad. Y otro punto también agravante también que está complicado es en el esquema de la corrupción, donde hay gobernadores, por ejemplo, que se han sido señalados, como en el caso de Veracruz, en el caso de Quintana Roo y el caso de Chihuahua, cuando hay otros exgobernadores también que han sido señalados contundentemente por actos de corrupción, por ejemplo, en el caso de Coahuila, y así podemos enumerar, en el caso de Oaxaca, de Guerrero, perdón, y así sucesivamente. Entonces esto va generando una bola de nieve que al final de cuentas, por la sociedad dice, pues ya estuvo, ya basta. Entonces, ¿Tu opinión acerca de los aumentos del tema de la gasolina? Esa es otra, porque acuérdate que el año pasado el mismo presidente de la República, cuando anunció con bombo y platillo la reforma energética, dijo que iban a venir un decremento en las tarifas, cuando es al revés. ¿Y qué hace? Por ejemplo, nos aumentan la gasolina, nos aumentan la luz, y como premio también nombran a quien nos incrementó las tarifas eléctricas, lo designa como presidente de un partido político, que es el PRI. Ahora, ¿qué estará pasando? O sea, digo, tú eres analista político, digo, seguramente el presidente tiene alrededor de él pues un staff de asesores que precisamente, bueno, hay cosas que no pueden pasar o simplemente tienen que ocurrir, como estos aumentos a la gasolina, porque no queda de otra. Sin embargo, pero ¿qué estará pasando? Yo haría una narración un poquito más amplia, ¿no? Que le interpreto muy bien tu pregunta. Hay que recordar que Peña Nieto fue un aspirante fuerte y atractivo para la candidatura presidencial como precandidato. Tenía el 90% de favorable en las encuestas que se realizaban. Posteriormente, como candidato, el único desliz que tuvo fue con los estudiantes del Ibero. Y ya cuando toma posesión, cuando gana la elección, fue con un triunfo muy apretado, a pesar de que se manejaba diferente. Y eso, si le sumamos también a un equipo, por ejemplo, que lo ha venido acompañando de gobierno, sobre todo del Estado de México y del Estado de Hidalgo, como que no fue la gente idónea. Entonces toda la culpa, todo el reclamo ahorita va dirigida hacia la figura presidencial, cuando hay otros actores que también tienen que compartir responsabilidades y culpas. Entonces ahí es donde yo siento que está fallando. Bien, ¿te parece? ¿Vamos a ir a un corte? Sí, adelante. Vamos a ir a un corte, le comento al auditorio, está con nosotros aquí el licenciado en Economía, Carlos Noé Cota, analista político. Estamos platicando acerca de la transición de gobierno, elecciones rumbo al 2018. Yo soy Héctor Muñoz, sígame en Twitter en @JHéctorMuñoz. No se vaya, quédese con nosotros. En un minuto regresamos. Continuamos con su programa Acontecer. Le recuerdo al auditorio, está con nosotros el licenciado Carlos Noé Cota, analista político. Estamos platicando acerca de la transición y de gobierno y elecciones rumbo al 2018. Carlos Noé, antes de ir a un corte, bueno, nos comentabas acerca de que, pues, como que han dejado solo al presidente. Adelante. Así es, sobre todo, acuérdate, los males, como gobierno inició bien. Con las reformas estructurales, los pactos, las alianzas que hizo con los partidos políticos, o sea, se esperaba mucho de él. Pero el problema
de que se le vino encima fue cuando el caso de los 43 normalistas desaparecidos, que no hubo reacción del gobierno en su momento, o sea, dejaron correr las cosas, hubo más dudas que respuestas, entonces eso se le fue juntando, lo fueron envolviendo en una bola de nieve, más los problemas económicos con la ida del precio del petróleo, y así sucesivamente con ahorita un peso devaluado, y dicen que un presidente que devalúa, se devalúa él también. Entonces ahorita como que le ha faltado dar golpe de timón, entonces tiene una oportunidad todavía el cuarto informe de gobierno, que si es una persona, por ejemplo, que está buscando, por ejemplo, los deseos de sacar adelante un pueblo, por ejemplo, ahorita como es el mexicano, que es aguantador, pero también llega un límite como está pasando ahorita, que en las redes sociales se le está faltando el respeto. Ya, por ejemplo, en las preferencias, por ejemplo, de imagen, cayeron totalmente. Entonces creo que cayeron muy bajo. Tiene la oportunidad de darle golpe al timón y hacer cambios, los cambios que él crea necesarios. O sea, cambios en el gabinete. En el gabinete, para que, como lo vuelvo a repetir, para que le ayuden a gobernar, porque él va solo. Ahorita yo lo puedo, aunque sería una forma irrespetuosa, le digo, porque en el caso ahorita que parece, ya lo tratan como las piñatas. Porque péguenle al negro, como dice vulgarmente, ¿no? Entonces, él es el que está recibiendo todos los golpes. Ahora, y ese desgaste es de él. Ahora, rumbo al 2018, tenemos el 2017, donde va a haber elecciones en Nayarit, Coahuila y el Estado de México. El Estado de México, sí es. ¿Cómo ves tu opinión? En el caso de la sucesión presidencial, yo creo que esa es la principal preocupación que debe traer ahorita. De entregar, a ver a quién le va a entregar el gobierno, por la sencilla razón de que las figuras relevantes que han entrado al ruedo, como es el caso, como el secretario de Gobernación y Aurelio Nuño, la reforma educativa realmente los desbarató a ambos. En el aspecto económico, con Luis Videgaray, es otra figura también relevante que se mencionaba como un prospecto, como sucesor también del presidente Peña Nieto, pero la economía también lo desbarató. Y si nos vamos, por ejemplo, en el caso del secretario de Desarrollo Social, acuérdate José Antonio Meade sí hizo un diagnóstico de evaluación, por ejemplo, para ver la pobreza o el crecimiento del INEGI. Y le tronó también, tuvieron que sacarlo del ruedo y llevarse otras acciones, por ejemplo, de preguntas o simplemente otros problemas, derivar el problema que estaba metido el secretario para sacarlo de la tormenta esta. Y si le entramos, por ejemplo, en el caso de si había alguna posibilidad del actual presidente del CEN del PRI, pues otro que sufrió un cortocircuito. No, perdón, Enrique Ochoa Reza. Enrique Ochoa Reza, perdón. Ahí parece que un cortocircuito, porque con el incremento de las tarifas eléctricas también eso se lo van a cuestionar y no lo van a perdonar. Entonces aquí surge una figura que es un interrogante, que es el licenciado Manlio Fabio Beltrón. ¿Qué va a pasar con Manlio Fabio? Ahí es donde está la pregunta, ¿no? Porque pues, él es un hombre muy inteligente, muy experimentado, ¿no? Si hay algún personaje, por ejemplo, con experiencia, después de un Gutiérrez Barrios, es un Manlio Fabio Beltrón, que conoce de todas, fue senador de la República, diputado federal, gobernador del estado de Sonora, y fue figura clave y relevante. Entonces, ahorita, días anteriores, tuve una reunión con la clase política, principalmente con los que fueron compañeros en la legislatura del Congreso, del 62 exactamente. Entonces, como que está mandando el mensaje, no me den por muerto. En un momento dado que puede apoyar la política del presidente y alinearse por ahí. Incluso también, ese fue su discurso. Y por lo otro es decir, aquí estoy, no me descarto. Entonces, para mí ese es el mensaje. Y también dentro de ese grupo que manejaste de mujeres, está también Ivonne Ortega, la diputada federal. Así es, y tienes a Margarita Zavala. Ahora, del otro lado, del PAN, ¿a quién ves? A Ricardo Anaya sería uno, ¿no? Que ahí la anda buscando y está haciendo bastante ruido. Y ahorita yo creo que sigue con los mareos del poder por las 7 gobernaturas que ganaron. Entonces eso lo alienta para sentirse un triunfador y con méritos suficientes para aspirar a la asociación presidencial. Pero por otro lado tienes a Margarita Zavala, también es otro grupo muy fuerte también que lo están respaldando
y que puede lograr la candidatura. Y por el otro lado tienes al gobernador actual del PAN, de Puebla, perdón. De Puebla, Moreno Valle. Moreno Valle, son tres figuras relevantes. Son tres. Pero yo creo que al PAN solo no le dan los números. ¿Se tendría que juntar con el PRD? Así es, tiene que ser alianzas. Es la forma ahorita de ganar elecciones, sobre todo con el tipo de alianzas. Y por el otro lado, el que los trae más preocupados que nada, yo siento que es Andrés Manuel López Obrador, que ese es el enemigo a vencer ahorita, que van a hacer lo imposible por cerrarle el camino. Sí, incluso Andrés Manuel está arriba en las encuestas de todos, pero como tú dices, aquí las alianzas son los que van a... Son estratégicas son y claves. Estratégicas claves y van a decidir la elección. Y hay que recordar otra cosa, doctor. El pueblo mexicano, por ejemplo, ya sabe cómo gobierna el PRI. Ya se enteró también cómo funciona el PAN, porque tuvo 2 años en el poder. A lo mejor ahora quiere probar otras cosas. O un independiente. O un independiente que está Jorge Castañeda. O un Jorge Castañeda, o un Andrés Manuel López Obrador. Entonces, pero lo más importante ahorita que estamos viviendo, por ejemplo, es el descrédito que hay de la política y de los partidos políticos. O sea, la sociedad ya no confía en ellos. Ya no cree. Entonces, estás gobernando o ganas una elección con las minorías, cuando debe ser con el respaldo de la mayoría. Por eso se obliga ahora a hacer una segunda vuelta. Así es, pero necesita reformar, y aquí hay una oportunidad el año entrante, que se cumplen 100 años de la Constitución, del 17. Ahí el presidente tiene una gran oportunidad de hacer una gran reforma. Una reforma, precisamente, y ya se habla de ella, precisamente pues ojalá. De buscar una segunda vuelta. Nos están mandando un corte, vamos a ir a un corte, ¿te parece? Adelante, por favor. Sí. Bien, le comento al auditorio, está con nosotros el licenciado Carlos Noé Cota, él es analista político y estamos platicando acerca de la transición de gobierno y elecciones rumbo al 2018. No se vaya, quédese con nosotros, en un minuto regresamos. Yo soy Héctor Muñoz, síganme en Facebook, Héctor Muñoz. Continuamos con su programa Acontecer. Le recuerdo al auditorio, estamos platicando con el licenciado Carlos Noé Cota. Él es analista político. Y bien, Carlos, pues antes de ir a un corte, platicamos acerca, pues primero del escenario nacional, luego los candidateables, y ahora, en este último bloque, ¿cómo ves aquí el gobierno de Sinaloa y la transición ahora con Quirino Ordaz como gobernador electo? Pues yo como ciudadano, te digo, me gustaría ver las cosas positivamente, pero las veo un poco complicado, primeramente por la situación económica. Tiene que pelear un presupuesto, por ejemplo, para el año entrante, que viene en condiciones muy diferentes a la actual, porque en este año parece que se manejan alrededor de 56 mil millones de pesos. Y ahorita va a haber mucho jaloneo por parte de los gobernadores, tanto panistas como el Verde, perredistas y el propio PRI. Y la otra... No hay que olvidar que, por ejemplo, que el gobernador Quirino va a entrar en una situación complicada y difícil, porque el año entrante hay elecciones en el Estado de México, como tú lo mencionaste, doctor. Hay elecciones en Nayarit y en Coahuila. Entonces, parte de la energía política, por ejemplo, nacional, va a estar encauzada en el Estado de México, porque es la joya de la corona. Tú lo sabes, porque es lo que significa, pues, electoralmente hablando. Se puede refrendar. Se pierde, adiós a los pinos. Entonces, aquí, como lo vuelvo a repetir, va a entrar con situaciones difíciles en lo económico, en lo mismo político, porque acuérdate que no fue un triunfo muy holgado tampoco, o que haya tenido las mayorías, por ejemplo, en un momento dado, abrumadoramente, como ha sucedido en otras administraciones, en otros sexenios. Y el otro escenario es que en el 2018 viene la sucesión presidencial, entonces le toca gobernar con 2 años con el presidente Peña Nieto, y 2 años 10 meses, que es un albur, no sabes qué va a pasar. Pero aquí, si lo siento yo, tiene todo el apoyo del presidente, se nota, se refleja. Entonces tiene que aprovecharlo en el caso de jalar el mayor presupuesto posible, traer el mayor respaldo presidencial y sobre todo cobijarse mucho en los diputados federales.
Ahí es donde tiene que engalanar todas estas cosas, porque hay proyectos importantísimos, por ejemplo, en el caso ahorita la carretera Badiraguato-Parral, tiene la carretera Choy-Chihuahua, tienes el escenario, por ejemplo, en el caso del desarrollo turístico de Teacapán, tienes que meterle mucha inversión al puerto de Mazatlán, modernizarlo, y al puerto de Topolobampo. Entonces, ya más el gasoducto que viene en camino. Entonces, todos estos elementos te dan la materia prima para desarrollar a Sinaloa, un desarrollo que no hemos logrado. Se ha platicado mucho, te lo digo yo, los 70, que recuerdo los gobernadores. Pues tú has estado con todos los gobernadores. Sí, casi de la época de Valdés Montoya igual, o sea, a la fecha, digo, había habido planeaciones, pero como que no ha habido seguimiento y le falta mayor agresividad a los gobernadores nuestros. Y si le metemos el otro escenario, por ejemplo, que no nos ha permitido lograr el desarrollo industrial que tenemos, pues no son pretextos ni justificaciones. Por ejemplo, estamos un anillo rodeado por estados muy agresivos en ese aspecto, que es Jalisco, muy competitivos, Guanajuato, que es en el caso de Chihuahua, y tiene Sonora, y así sucesivamente. Entonces, incluso antes, digo, hay que ubicarnos en nuestra realidad. Sinaloa, bueno, era el primer productor a nivel nacional, y ahora pues ya nos desplazaron, ya estamos en el 5º lugar en el caso de la producción agrícola. Sí, pero aparte el otro elemento que le ponemos es en el caso de la inseguridad pública. Ese te pega, la inversión busca la seguridad, busca la tranquilidad y sobre todo el apoyo que te den así, exactamente. Entonces ahí yo siento como que es un lunar, es una mancha que hemos traído siempre. ¿Y el tema de la pesca, cómo lo ves? ¿De cuál, perdón? De la pesca. Los campos pesqueros, acuérdate que siempre han sido los patitos feos de las administraciones, por la sencilla razón de que ahí se refugia, por ejemplo, muchas veces el narcotráfico, el alcoholismo, la drogadicción. ¿Por qué? Porque están en la marginación total. Entonces el gobernador Quirino ha hecho anuncios importantes de que van a ser parte de sus prioridades, sobre todo la agricultura y la pesca, porque es donde está sustentada parte de la economía de Sinaloa, ¿no? Como con el turismo. Entonces yo siento que ahí eso deben ser unas prioridades, como él ya lo ha manifestado. Y ojalá, como digo, que lleven programas, pero sobre todo no nada más programas de sobrevivencia, hay que llevarle fuentes de empleo, de educación, de apoyos que les permitan, por ejemplo, integrar a las familias y desterrar, por ejemplo, en el caso de la drogadicción y el alcoholismo. Y eso no se cierra más que con trabajo. Con trabajo, generando condiciones de trabajo, precisamente industria, que ese tema se ha hablado mucho de la industrialización. Ahora, como tú lo mencionabas hace unos instantes, vamos a tener la llegada del gas natural. Bien, con eso, con la llegada del gas, pues van a llegar pues seguramente factorías u otra cosa armadora de vehículos. Pues de eso esperemos. Perdón, de eso se trata, ¿no? O sea, no, en este caso no quiero ser pesimista, pero me ha tocado épocas, por ejemplo, donde hacen pronunciamientos importantes en desarrollo económico para Sinaloa, y esos desarrollos, pues creo que han llegado en muletas, porque han sido lentos, sino al contrario. Por ejemplo, la industria arrocera desapareció. La despipitadora de algodones, aceiteras, etcétera, etcétera. Entonces, pues dices tú, pues vamos a impulsar este tipo de esquema de agroindustria, pero pues si las que había se cerraron, entonces ¿qué estamos haciendo para que retornen? Es al contrario. Ahora, nos queda casi 3 minutos para cerrar el programa. El gobernador Mario López Valdés, el gobernador electo Quirino Ordaz, bueno, han hecho una buena mancuerna precisamente. Hace algunos días, bueno, anunciaron que iban a ir a buscar juntos, cabildear el presupuesto, precisamente para pues lograr el mayor presupuesto posible. ¿Tu opinión al respecto? Pues están obrando con mucha inteligencia y sobre todo amor por Sinaloa. Yo siento que aquí no debe haber canibalismos políticos, sino simplemente, pues, por ejemplo, transparencia en la rendición de cuentas, decir, ese es un estado en estas condiciones, lo dejo, te doy la estafeta, pero que haya reciprocidad y sobre todo haya unidad en torno al presupuesto federal del 2017 y juntos lo deben de lograr, sobre todo arropados, como lo vuelvo a repetir, con diputados federales y sobre todo la confianza empresarial y de la sociedad en general. De otra manera no se puede solo. Bien, sí. En medio minuto, si tú fueras asesor del gobernador electo, ¿qué consejo le darías? Primera, que se rodee de gente capaz, con experiencia, y sobre todo que no se deje sorprender por presiones políticas,
de los poderes fácticos, sino al contrario, que escoja a la gente idónea, pero sobre todo que tengan experiencia, que sean honestos, que sean transparentes y que quieran a Sinaloa. Muy bien. Bien, pues algo que quieras agregar aquí antes de cerrar el programa. Pues agradecerles y principalmente a ti, doctor, que eres una persona inteligente, sobre todo a quien también admiro porque pues te has hecho en la faena esta de los análisis, de la comunicación y sobre todo que como hormiguita vas y vienes, cuando no te vemos en el DF, te vemos en la Cámara de Diputados, en la de Senadores, etcétera, etcétera. Bien, pues nos vamos. Carlos Noé, antes de irnos, coméntanos cuál es tu página web donde podemos encontrar tus análisis políticos. Con gusto, doctor. www.carlosnoecota.com y en Facebook, Carlos Noé Cota, a la orden. Bien, pues muchas gracias. Bien, pues nos vamos. Nos vemos en la próxima edición con otro tema de gran interés. Yo soy Héctor Muñoz y este fue su programa Acontecer. Buenas noches, hasta pronto.